Muy buenas tengan ustedes, fortuneros y o fortunatas. Estoy viendo que últimamente para hacer videos en vivo, como que la conexión o la computadora no me están funcionando bien, así que voy a intentar leer el relato. El caso de Charles Dexter Ward, grabarlo y subirlo. Eso sí, antes que nada, si les va a gustar este video, después denle un buen like, comenten, si están pasando por acá, suscríbanse. Y ya que estamos, ya sé que este canal no es la gran cosa, pero eh, tengo el link del cafecito en la descripción del video. Bueno, ahí empezamos. Un antecedente y un horror. Joseph Curwen, tal como le retrataba la leyenda que Ward había ido en los documentos que había desenterrado, era un individuo sorprendente, enigmático, oscuramente horrible. Había huido de Salem, trasladándose a Providence, aquel paraíso universal para personas raras, librepensadoras o disidentes al comienzo del gran pánico provocado por la caza de brujas, temiendo verse acusado a causa de la vida solitaria que llevaba y de sus raros experimentos químicos o alquimistas. Era un hombre incoloro de unos 30 años de edad. Su primer acto en cuanto ciudadano libre de Providence consistió en adquirir unos terrenos al pie de Olney Street. En ese lugar, que más tarde se llamaría Only Court, edificó una casa que sustituyó después por otra mayor, que se alzó en el mismo emplazamiento y que aún hoy en día continúa en pie. El primer detalle curioso acerca de Joseph Curwen es que no parecía envejecer con el paso del tiempo. Montó un negocio de transportes marítimos y fluviales, construyó un embarcadero cerca de Myland Cove, ayudó a reconstruir el Puente Grande en 1713 y la iglesia congregacionista en 1723, y siempre conservó el aspecto de un hombre de 30 o 35 años. A medida que transcurría el tiempo, aquel hecho empezó a llamar la atención de la gente, pero Curwen lo explicaba diciendo que el mantenerse joven era una característica de su familia y que él contribuía a conservarla llevando una vida sumamente sencilla. Desde luego, nadie sabía cómo conciliar aquella pretendida sencillez con las inexplicables idas y venidas del reservado comerciante, ni con el hecho de que las ventanas de su casa estuvieran iluminadas a todas las horas de la noche, y se empezó a atribuir a otros motivos su prolongada juventud y su longevidad. La mayoría opinaba que los incesantes cocimientos y mezclas de productos químicos que efectuaba Curwen tenían mucho que ver con su conservación. Se hablaba de extrañas sustancias que sus barcos traían de Londres o la India, o que él mismo compraba en Newport, Boston y Nueva York. Y cuando el anciano doctor James Bowen llegó de Rehoboth y abrió su farmacia en la plaza del Puente Grande, se habló de las drogas, ácidos y metales que el taciturno solitario adquiría incesantemente en aquella botica. Dando por sentado que Curwen poseía una maravillosa y secreta habilidad médica, muchos enfermos acudieron a él en busca de ayuda, pero, a pesar de que procuró alentar sin comprometerse a aquella creencia y siempre le dio alguna pócima de extraño colorido en respuesta a las peticiones, se observó que lo que recetaba a los demás rara vez producía efectos beneficiosos. Cuando habían transcurrido más de 50 años desde su llegada a Providence, sin que en su rostro ni en su porte se hubieran producido cambios apreciables, las habladurías se hicieron más suspicaces y la gente comenzó a compartir con respecto a su persona ese deseo de aislamiento que él había demostrado siempre. Cartas particulares y diarios íntimos de aquella época
revelan también que existían muchos otros motivos por los cuales Joseph Curwen fue objeto primero de admiración, luego de temor y finalmente de repulsión por parte de sus conciudadanos. Su pasión por los cementerios, en los cuales podía vérsele a todas horas y bajo todas circunstancias, era notoria, aunque nadie había presenciado ningún hecho que pudiera relacionarle con vampiros. En Pautusset-Roide tenía una granja, en la cual solía pasar el verano, y con frecuencia se le veía cabalgando hacia allá a diversas horas del día y de la noche. Sus únicos criados eran así una adusta pareja de indios Narragansett, el marido mudo y con el rostro lleno de extrañas cicatrices, y la esposa con un semblante achatado y repulsivo, probablemente debido a una mezcla de sangre negra. En la parte trasera de aquella casa se encontraba el laboratorio donde se llevaba a cabo la mayoría de los experimentos químicos. Los que habían tenido acceso a él para entregar botellas, sacos o cajas, se hacían lenguas de los fantásticos alambiques, crisoles y hornos que habían entrevisto en la estancia, y profetizaban en voz baja que el misántropo químico, vocablo que en boca de esos significaba alquimista, no tardaría en descubrir la piedra filosofal. Los vecinos más próximos de aquella granja, los Fenner, que vivían a un cuarto de milla de distancia, tenían cosas más raras que contar acerca de ciertos ruidos que, según ellos, surgían de la casa de Curwen durante la noche. Se oían gritos, decían, y aullidos prolongados, y no les gustaba el gran número de reses que pasean alrededor de la granja, excesivas para proveer de carne, leche y lana a un hombre solitario y a un par de sirvientes. Cada semana, Curwen compraba nuevas reses a los granjeros de Kingstown para sustituir a las que desaparecían. Les preocupaba también un edificio de piedra que había junto a la casa y que tenía una especie de angostas troneras en vez de ventanas. Los ociosos del Puente Grande tenían mucho que decir, por su parte, de la casa de Curwen en Olney Court, no tanto de la que levantó en 1761, cuando debía contar ya más de un siglo de existencia, como de la primera, una construcción con una buhardilla sin ventanas y paredes de madera que tuvo buen cuidado de quemar después de su demolición. Había en aquella casa ciudadana menos misterio que en la del campo, es cierto, pero en las horas a que se veían iluminadas las ventanas, el sigilo de los dos criados extranjeros, el horrible y confuso farfullar de un ama de llave francesa increíblemente vieja, la enorme cantidad de provisiones que se veían entrar por aquella puerta destinadas a alimentar solamente a 4 personas, y las características de ciertas voces que se oían conversar ahogadamente a las horas más intempestivas, todo eso unido a lo que se sabía de la granja, contribuyó a dar mala fama a la morada. En círculos más escogidos se hablaba igualmente del hogar de Joseph Curwen, ya que a medida que el recién llegado se había ido introduciendo en la vida religiosa y comercial de la ciudad, había ido entablando relación con sus vecinos, de cuya compañía y conversación podía, con todo derecho, disfrutar. Se sabía que era de buena cuna, ya que los Curwen o Carven de Salem no necesitaban casas de presentación en Nueva Inglaterra. Se sabía también que había viajado mucho desde joven, que había vivido una temporada en Inglaterra y efectuado 2 viajes a Oriente, y su léxico, en las raras ocasiones en que se decidía hablar, era de un inglés instruido y culto, pero, por algún motivo ignorado, le tenía sin cuidado la sociedad. Aunque nunca rechazaba de plano a un visitante, siempre se parapetaba tras el muro de reserva, que a pocos se les ocurría nada en esos casos que al decirlo no sonara totalmente vacuo. En su comportamiento había una especie de arrogancia sardónica y críptica, como si después de haber alternado con seres extraños y más poderosos, juzgara estúpidos a todos los seres humanos. Cuando el doctor Chickley
famoso por su talento, llegó de Boston en 1783 para hacerse cargo del rectorado de King's Church, no olvidó visitar a un hombre del que tanto había oído hablar, pero su visita fue muy breve debido a una siniestra corriente oculta que creyó adivinar bajo las palabras de su anfitrión. Charles Ward le dijo a su padre, una noche de invierno en que hablaban de Curwen, que daría cualquier cosa por enterarse de lo que el misterioso anciano había dicho al clérigo. Creo que todos los diarios íntimos que había podido consultar coincidían en señalar la versión del doctor Chickley a repetir lo que había oído. El buen hombre había quedado muy impresionado y nunca volvió a mencionar el nombre de Joseph Curwen sin perder visiblemente la calma alegre y cultivada que le caracterizaba. Más concreto, era el motivo que indujo a otro hombre de buena cuna y gran inteligencia a evitar el trato del misterioso ermitaño. En 1746, John Merritt, caballero inglés muy versado en literatura y ciencias, llegó a Providence procedente de Newport y construyó una hermosa casa en el Istmo, en lo que es hoy el centro del mejor barrio residencial. Fue el primer ciudadano de Providence que vistió a su criado de librea y se mostraba muy orgulloso de su telescopio, su microscopio y su escogida biblioteca de obras latinas e inglesas. Al enterarse de que Curwen era el mayor bibliófilo de Providence, Merritt no tardó en ir a visitarle, siendo acogido con una cordialidad mayor de lo habitual en aquella casa. La admiración que demostró por las repletas estanterías de su anfitrión, en las cuales se alineaban, además de los clásicos griegos, latinos e ingleses, una serie de obras filosóficas, matemáticas y científicas, entre ellas las de autores tales como Paracelso, Agricola, Van Helmont, Sylvius, Glauber, Boyle, Boerhaave, Becher y Stahl, impulsaron a Curwen a invitarle a inspeccionar el laboratorio que hasta entonces no había abierto para nadie, y los dos partieron inmediatamente hacia la granja en la cabeza del visitante. El señor Merritt dijo que no había visto nada realmente horrible en la granja, pero que los títulos de los libros relativos a temas taumatúrgicos, alquimistas y teológicos que Curwen guardaba en la estantería de una de las salas habían bastado para inspirarle un temor imperecedero. Tal vez la expresión de su propietario mientras se les enseñaba había contribuido a despertar en Merritt aquella sensación. En la extraña colección, además de un puñado de obras conocidas, figuraban casi todos los cabalistas, demonólogos y magos del mundo entero. Era un verdadero tesoro en el dudoso campo de la alquimia y la astrología. La turba Pelosoporum de Hermes Trismegistus en la edición de Mesnard, el Liber Investigationis de Geber, La clave de la sabiduría de Artepus, el cabalístico Zohar, el Ars Magna ad Ultima de Raimundo Lulio en la edición de Setzner, el Thesaurus Chemicus de Robert Bacon, la Clavis Alchimia de Flood y el De Lapide Filosófico de Trigemius se hallaban allí alineados, uno junto a otro. Judíos y árabes de la Edad Media estaban representados con profusión. Y el señor Merritt palideció cuando al coger un volumen en cuya portada se leía el título de Canon Islam, descubrió que se trataba en realidad de un libro prohibido, el Necronomicon del árabe loco Abdul al-Sared, del cual había oído decir cosas monstruosas a raíz del descubrimiento de ciertos ritos indescriptibles en la extraña aldea de pescadores de Kingsport, en la provincia de la Bahía de Massachusetts. Pero, por extraño que parezca, lo que más inquietó al caballero fue un detalle sin importancia aparente. Sobre la enorme mesa de caoba había un volumen muy expropiado de Borellus, con numerosas anotaciones marginales escritas por Curwen.
El libro estaba abierto por la mitad aproximadamente, y un párrafo aparecía subrayado con unos trazos tan gruesos y temblorosos que el visitante no pudo resistir la tentación de echarle una ojeada. Aquellas líneas le afectaron profundamente y quedaron grabadas en su memoria hasta el fin de sus días. Las reprodujo en su diario y trató en cierta ocasión de recitarlas a su íntimo amigo, el doctor Chickley, hasta que notó lo mucho que aquellas palabras trastornaban al rector. Decían: las sales de los animales pueden ser preparadas y conversadas de modo que un hombre hábil puede tener todo el arca de Noé en su propio estudio y reproducir la forma de un animal a voluntad partiendo de sus cenizas. Y por el mismo método, partiendo de las sales esenciales del polvo humano, un filósofo puede, sin que sea nigromancia delictiva, evocar la forma de cualquier antepasado muerto cuyo cuerpo haya sido incinerado. Sin embargo, las peores cosas acerca de Joseph Curwen se murmuraban en torno a los muelles de la parte sur de Town Street. Los marineros son gente supersticiosa, y aquellos curtidos lobos de mar que transportaban ron, esclavos y especias se santiguaban furtivamente cuando veían la figura esbelta y engañosamente juvenil de su patrón, con su pelo amarillento y sus hombros ligeramente encorvados, entrando en el almacén de Doblow Street, o hablando con capitanes y contramaestres en el muelle donde atracaban sus barcos. Sus empleados lo odiaban y temían, y sus marineros eran la escoria de la Martinica, La Habana o Port Royal. Hasta cierto punto, la parte más intensa y tangible del temor que inspiraba el anciano se debía a la frecuencia con que había de reemplazar a sus marineros. Una tripulación cualquiera bajaba a tierra con permiso. Varios de sus miembros recibían la orden de hacer algún que otro encargo y cuando se reunían para volver a bordo, casi indefectiblemente faltaban uno o más hombres. Como la mayoría de los encargos estaban relacionados con la granja de Pautusted Road y muy pocos eran los que habían regresado de aquel lugar, con el tiempo Curwen se encontró con muchas dificultades para reclutar sus tripulaciones. Muchos de los marineros desertaban después de oír las habladurías de los muelles de Providence y sustituirles en las Indias Occidentales llegó a convertirse en un serio problema para el comerciante. En 1760, Joseph Curwen era virtualmente un proscripto sospechoso de vagos horrores y demoníacas alianzas, mucho más amenazadoras por el hecho de que nadie podía precisarlas, ni entenderlas, ni mucho menos demostrar su existencia. La gota que vino a desbordar el vaso pudo ser muy bien el caso de los soldados desaparecidos en 1758. En marzo y abril de aquel año, 2 regimientos reales de paso para Nueva Francia fueron acuartelados en Providence, produciéndose en su seno una serie de inexplicables desapariciones que superaban con mucho el número habitual de deserciones. Se comentaba en voz baja la frecuencia con que se veía a Curwen hablando con los forasteros de Guerrera Roja, y cuando varios de ellos desaparecieron, la gente recordó lo que sucedía habitualmente con los marineros de sus tripulaciones. Nadie puede decir qué habría sucedido si los regimientos no hubieran recibido al poco tiempo la orden de marcha. Entretanto, los negocios del comerciante prosperaban. Tenían un virtual monopolio del comercio de la ciudad respecto al salitre, la pimienta negra y canela, y superaba a todos los demás traficantes, excepto los Brown, en la importación de añil, algodón, lana, sal, hierro, papel, objetos de latón y productos manufacturados ingleses de todas clases. Almacenistas tales como James Green, dueño del establecimiento El Elefante de Cheapside, los Russell de El Águila Dorada, comercio situado al otro lado del puente, o Clark y Nighthall, propietarios del pescado y la sartén, dependían casi enteramente de él para aprovisionarse, mientras que sus acuerdos con las destilerías locales
queseros y criadores de caballos Narragansett y fabricantes de velas de Newport le convertían en uno de los primeros exportadores de la colonia. Decidida a luchar contra el ostracismo que le habían condenado, comenzó a demostrar, al menos en apariencia, un gran espíritu cívico. Cuando el ayuntamiento se incendió, contribuyó generosamente a las rifas que se organizaron con el fin de recaudar fondos para la construcción del nuevo edificio que aún hoy se hizo en la antigua calle Mayor. Aquel mismo año de 1761, ayudó a reconstruir el Puente Grande después de la riada de octubre. Repuso muchos de los libros devorados por las llamas en el incendio del ayuntamiento y participó generosamente en las loterías, gracias a las cuales pudo dotarse a los alrededores del mercado y a Town Street de una calzada empedrada con su andén para peatones en el centro. Por aquellas fechas edificó la Casa Nueva, sencilla pero de excelente construcción, cuya portada constituye un triunfo de los cinceles. Al separarse en 1743 los seguidores de Whitefield de la congregación del Dr. Cotton y fundar la iglesia del diácono Snow al otro lado del puente, Curwen les había seguido, pero su celo se había ido apagando al mismo tiempo que iba menguando su asistencia a las ceremonias. Ahora, sin embargo, volvió a dar muestras de piedad, como si con eso quisiera disipar la sombra que le habían arrojado al ostracismo, y que, si no se andaba con sumo cuidado, acabaría también con la buena estrella que hasta entonces había presidido su vida de comerciante. El espectáculo que ofrecía aquel hombre extraño y pálido, aparentemente de mediana edad, pero en realidad con más de un siglo de vida, tratando de emerger al fin de una nube de miedo y aversión demasiado vaga para ser analizada, era a la vez patético, dramático y ridículo. Sin embargo, tal es el poder de la riqueza de los objetos superficiales que se produjo cierta remisión en la visible antipatía que sus vecinos le prodigaban, especialmente una vez que cesaron bruscamente las desapariciones de los marineros. Posiblemente rodeó también de mayor cuidado y sigilo sus expediciones a los cementerios, ya que no volvió a ser sorprendido nunca en tales andanzas. Y lo cierto es que los rumores acerca de sonidos y movimientos misteriosos en relación con la granja de Pautusquets disminuyeron también notablemente. Su nivel de consumo de alimentos y de sustitución de reses siguió siendo normalmente elevado, pero hasta fecha más moderna, cuando Charles Ward examinó sus libros de cuentas en la biblioteca Shipley, no se le ocurrió a nadie comparar el gran número de negros que Curwen importó de Guinea hasta 1766 con la cifra asombrosamente reducida de los que pasaron de sus manos a los de los tratantes de esclavos del Puente Grande o de los plantadores del condado de Narragansett. Ciertamente aquel aborrecido personaje había demostrado una astucia y un ingenio inconcebibles en cuanto se había dado cuenta de que le era necesario ejercitar tanto la una como el otro. Pero como es natural, el efecto de aquel cambio de actitud fue necesariamente reducido. Curwen siguió siendo detestado y evitado, probablemente a causa de la juventud que aparentaba a pesar de sus muchos años, y al final se dio cuenta de que su fortuna llegaría a resentirse de la generosidad con que trataba de granjearse el afecto de sus conciudadanos. Sin embargo, sus complicados estudios y experimentos, cualesquiera que fuesen, exigían al parecer grandes sumas de dinero, y dado que un cambio de ambiente le habría privado de las ventajas comerciales que había alcanzado en aquella ciudad, no podía trasladarse a otra para empezar de nuevo. El buen juicio señalaba la conveniencia de mejorar sus relaciones con los habitantes de Providence, de modo que su presencia no diera lugar a que se interrumpieran las conversaciones y se creara una atmósfera de tensión e intranquilidad. Sus empleados, reclutados ahora entre los parados indigentes a quienes nadie quería dar empleo,
le causaba muchas preocupaciones, y si lograba mantener a su servicio a capitanes y marineros, era solo porque había tenido la astucia de adquirir ascendente sobre eso por medio de una hipoteca, una nota comprometedora o alguna información de tipo muy íntimo. En muchas ocasiones, y como observaban espantados los autores de algunos diarios privados, Curwen demostró poseer facultades de bruja al descubrir secretos familiares para utilizarlos en beneficio suyo. Durante los últimos 5 años de su vida, se llegó a pensar que todo dato que manejaba de un modo tan cruel solo podía haberlo reunido gracias a conversaciones directas con los muertos. Así fue como por aquella época llevó a cabo un último y desesperado esfuerzo por ganarse las simpatías de la comunidad. Misógino hasta entonces, decidió contraer un ventajoso matrimonio tomando por esposa alguna dama cuya posición hiciera imposible la continuación de su ostracismo, aunque es probable que tuviera motivos más profundos para desear dicha alianza, motivos tan ajenos a la esfera cósmica conocida que solo los documentos hallados 150 años después de su muerte hicieron sospechar de su existencia. Naturalmente, Curwen se daba cuenta de que cualquier cortejo por su parte sería recibido con horror e indignación, y en consecuencia buscó una candidata sobre cuyos padres pudiera él ejercer la presión necesaria. Mujeres adecuadas no eran fáciles de encontrar, puesto que Curwen exigía para la que habría de ser su esposa unas condiciones especiales de belleza, prendas personales y posición social. Al final, sus miradas se posaron en el hogar de uno de sus mejores y más antiguos capitanes, un viudo de muy buena familia llamado Duty Tillinghast, cuya única hija, Elisa, parecía reunir todas las cualidades deseadas. El capitán Tillinghast estaba completamente dominado por Curwen y, después de una terrible entrevista en su casa en la colina de Power Lane, consintió en aprobar la monstruosa alianza. Elisa Tillinghast tenía en aquellos días 18 años y había sido educada todo lo bien que la reducida fortuna de su padre permitiera. Había asistido a la escuela de Stephen Jackson y había sido también diligentemente instruida por su madre en las artes y refinamientos de la vida doméstica. Un ejemplo de su habilidad para las labores puede admirarse todavía en una de las salas de la Sociedad Histórica de Rhode Island. Desde el fallecimiento de la señora Tillinghast, ocurrido en 1757 a causa de la viruela, Elisa se había hecho cargo del gobierno de la casa, ayudada únicamente por una anciana negra. Sus discusiones con su padre a propósito de la petición de Curwen debieron ser muy penosas, aunque no queda constancia de ellas en los documentos de la época. Lo cierto es que rompió su compromiso con el joven Strawiden, segundo oficial del carguero Enterprise de Crawford, y que su unión con Joseph Curwen tuvo lugar el 7 de marzo de 1763 en la iglesia baptista y en presencia de la mejor sociedad de la ciudad. La ceremonia fue oficiada por el vicario Samuel Winson, y la Gazette se hizo cargo del acontecimiento con una breve reseña que, en la mayoría de los ejemplares del periódico correspondientes a aquella fecha y archivados en distintos lugares, parecía haber sido cortada o arrancada. Ward encontró un ejemplar intacto después de mucho rebuscar en los archivos de un coleccionista particular y observó entonces con regocijo la vaguedad de los términos con que estaba redactada la nota. El pasado lunes por la tarde, el señor Joseph Curwen, vecino de esta villa, comerciante, contrajo matrimonio con la señorita Elisa Tillinghast, hija del capitán Duty Tillinghast, joven de muchas virtudes, dotada además de gran belleza. Hacemos votos por su perpetua felicidad. La correspondencia Durfee-Arnold, descubierta por Charles Ward poco antes de que presentara los primeros síntomas de locura en el Museo Particular de Melville L. Peters en Georgia Street, y que cubre aquel periodo y otro ligeramente anterior, arroja vívida luz sobre la ofensa al sentimiento público que causó aquella disparatada unión.
Sin embargo, la influencia social de los Tillinghast era innegable, y así una vez más Joseph Curwen vio frecuentado su hogar por personas a las cuales nunca hubiera podido inducir de otro modo a que crucen el umbral de la casa. No se le aceptó totalmente ni mucho menos, pero sí se levantó la condena al ostracismo a que se le había sometido. En el trato de que hizo objeto a su esposa, el extraño novio asombró a la comunidad y a ella misma portándose con el mayor miramiento y obsequiándola con toda clase de consideraciones. La nueva mansión de Onlycourt estaba ahora completamente libre de manifestaciones inquietantes, y aunque Curwen acudía con mucha frecuencia a la granja de Pawtuxet, que dicho sea de paso su esposa no visitó jamás, pareció un ciudadano mucho más normal que en cualquier época de su residencia en Providence. Solo una persona seguía abrigando hacia él la abierta hostilidad: el joven que había visto roto tan bruscamente su compromiso con Eliza Tillinghast. Ezra Whedon había jurado vengarse y, a pesar de su temperamento normalmente apacible, alimentaba un odio en su corazón que no presagiaba nada bueno para el hombre que le había robado la novia. El 7 de mayo de 1765 nació la que había de ser la única hija de Curwen, Anne, que fue bautizada por el reverendo John Graves de King's Church, iglesia que frecuentaban los dos esposos desde su matrimonio como fórmula de compromiso entre sus respectivas afiliaciones congregacionista y baptista. El certificado de aquel nacimiento, así como el de la boda celebrada 2 años antes, había desaparecido de los archivos eclesiásticos y municipales. Ward consiguió localizarlo, tan grandes dificultades, una vez que hubo descubierto el cambio de apellido de la viuda, y una vez que se despertó en aquel febril interés que culminó en la locura. El de nacimiento apareció por una feliz coincidencia como resultado de la correspondencia que mantuvo con los herederos del Dr. Graves, quien se había llevado un duplicado de los archivos de su iglesia al abandonar la ciudad a comienzos de la Guerra de la Independencia. Ward había recurrido a ello porque sabía que su tatarabuela, Anne Tillinghast, había sido episcopalista. Poco después del nacimiento de su hija, acontecimiento que pareció recibir con un entusiasmo que contrastaba con su habitual frialdad, Curwen decidió posar para un retrato. Lo pintó un escocés de gran talento llamado Cosmo Alexander, residente en Newport en aquella época, y que adquirió fama después por haber sido el primer maestro de Gilbert Stuart. Decíase que el retrato había sido pintado sobre uno de los paneles de la biblioteca de la casa de Olneycourt, pero ninguno de los dos diarios en que se mencionaba proporcionaba ninguna pista acerca de su posterior destino. En aquel periodo, Curwen dio muestras de una desacostumbrada abstracción y pasaba todo el tiempo que podía en su granja de Pawtuxet Road. Se hallaba continuamente, al parecer, en un estado de excitación o ansiedad reprimidas, como si esperase que fuera a ocurrir en cualquier momento algún acontecimiento de fenomenal importancia, como si estuviese a punto de hacer algún extraño descubrimiento. La química o la alquimia debían tener mucho que ver en ello, ya que se llevó a la granja numerosos volúmenes de la biblioteca de su casa que versaban de esos temas. No disminuyó su pretendido interés por el bien de la ciudad, y en consecuencia no desperdició la oportunidad de ayudar a hombres como Stephen Hopkins, Joseph Brown y Benjamin West en sus esfuerzos por elevar el nivel cultural de Providence, que en aquel entonces se hallaba muy por debajo de Newport en lo referente al patronazgo de las artes liberales. Había ayudado a Daniel Jenkins en 1763 a abrir una librería de la cual desde entonces fue el mejor cliente, y proporcionó también ayuda a la combativa Gazette, que se imprimía cada miércoles en el edificio decorado con el busto de Shakespeare. En política, apoyó ardientemente al gobernador Hopkins contra el partido de Ward, cuyo núcleo más fuerte se encontraba en Newport,
y el elocuente discurso que pronunció en 1765 en el Lecture Hall en contra de la proclamación de North Providence como ciudad independiente, contribuyó más que ninguna otra cosa a disipar los prejuicios existentes contra él. Pero Ezra Whedon, que le vigilaba muy de cerca, sonreía cínicamente ante aquella actitud que él juzgaba insincera, y no se recataba en afirmar que no era más que una máscara destinada a encubrir un errando comercio con las más negras fuerzas del Averno. El vengativo joven inició un estudio sistemático del extraño personaje y de sus andanzas, pasando noches enteras en los muelles cuando veía luz en los almacenes, y siguiendo a sus barcos, que a veces zarpaban silenciosamente en dirección a la bahía. Sometió también a estrecha vigilancia la granja de Pawtuxet, y en cierta ocasión fue mordido salvajemente por los perros que en su persecución soltaron los criados indios.